estaba viendo bien qué hacer hoy día. Estaba con la duda de cómo seguir avanzando con el curso. Lo último que habíamos visto, estábamos viendo este problema de encontrar el camino más corto en un grafo con pesos finalmente, ¿sí? Digamos, con distancia entre los vértices, ¿sí? Ahora, lo esencial de esa sección ya lo vimos, ¿sí? Como por una cuestión de tiempo vamos a tener que ir viendo, digamos, lo esencial de cada parte que nos va quedando. Así que pretendo hoy día ya pasar a la siguiente parte, que de cierta forma igual está un poco relacionada, ¿sí? Digamos que va a ser una forma distinta de interpretar un problema similar, ¿sí? Y de la misma forma que cuando estábamos estudiando el problema del camino más corto, había una interpretación, digamos, de las propiedades que tenía que cumplir ese camino más corto y que permitían resolverlo de forma recursiva, ¿sí? Vamos a ver que para el problema que vamos a ver ahora, incluso más que solo tener una estructura quizá media recursiva por dentro que nos permite estudiarlo, también hay digamos, algo que nos está indicando una especie de dualidad dentro del problema, ¿sí? Muy similar a lo que pasa en general con los problemas de programación lineal, ¿sí? Entonces vamos a introducir hoy día al tema de flujo en redes, ¿sí? Y aquí lo que yo quiero estudiar es el problema, va a ser estudiar dos problemas que vamos a ver que resolver esos dos problemas son equivalentes, de hecho, ¿sí? Que uno es el problema que vamos a llamar un problema de flujo máximo y el otro que va a ser el problema de corte mínimo, ¿ok? Entonces, para eso primero tenemos que entender lo que es un flujo en una red, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que un grafo dirigido, un grafo dirigido bueno, antes le llamábamos peso a las cosas que poníamos a las aristas, ahora por la estructura que va a tener este problema, vamos a llamar esa función una función de capacidades, ¿sí? Una función de R, perdón, de las aristas a R más, una función de capacidades. eh, y dos vértices específicos S y T, los cuales serán la fuente y el receptor respectivamente. Receptor. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro grafo, tenemos una función de capacidad, igual que antes que teníamos lo que llamamos una función de peso, o digamos de costo del camino, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y vamos a tener un par de vértices que vamos a tener claros desde un comienzo, ¿sí? Un vértice S y un vértice T, que antes, finalmente cuando buscábamos caminos dentro del grafo, era decir, bueno, voy a buscar un camino que vaya desde S hasta T, ¿sí? Pero que en realidad lo que hacíamos era, en realidad y en esos casos era tomar un vértice S y buscar el camino más corto hacia cualquier otro vértice, ¿sí? Ahora yo voy a fijar dos vértices, yo sé tengo que partir en uno y tengo que llegar al otro, ¿sí? Y a esos dos los vamos a llamar la fuente y el receptor del problema, ¿sí? Eh, la cuatro tuplas dada por el grafo, la función de capacidades y los dos vértices eh, específicos que tomé desde el comienzo, es lo que vamos a llamar una red, ¿sí? Y
sobre este objeto vamos a estar trabajando, ¿sí? Nuestro problema es transportar la mayor cantidad de unidades. Y aquí lo voy a poner así, unidades de algo, ¿sí? No voy a especificar, no voy a poner ningún nombre, nada, ¿sí? Unidades, ¿sí? Desde S hacia T, respetando las capacidades de cada arista. ¿Sí? Entonces, en este sentido, lo que yo estoy teniendo es algo de este estilo. Un grafo, así, donde estas cosas de acá tienen capacidades. 3, 12, 5, 1, 4. ¿Sí? Y yo lo que quiero hacer es buscar la forma en que yo pueda llevar la mayor cantidad de cosas partiendo desde acá y llegando hasta acá. ¿Sí? Donde, eh, por ejemplo, en esta lista de acá, a lo más puedo pasar una sola unidad. ¿Sí? Sobre esta puedo pasar dos. ¿Sí? Entonces lo primero que veo es que en realidad desde ese no puedo sacar más de 3 unidades. ¿Sí? Claro. Entonces acá pasa una, acá pasan dos, pero resulta que estas dos que pasaron hacia acá, después tengo una opción de pasar una nomás. O sea, una me queda estancada. Y vamos a ver que eso vamos a evitar que eso pase. ¿Sí? Entonces eso significa que para poder evitar eso, desde ese solamente pude haber enviado dos al comienzo. Una por acá y otra por acá. Aunque aquí puedo enviar una más, pero yo sé que después se me va a estancar. Así que no la voy a enviar. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vemos que en realidad la que salió por acá por S, la que salió por arriba, puede atravesar hasta T. ¿Sí? De hecho, tiene varios caminos. Puede ir ahí después acá bajar y después seguir hacia allá y cosas así. ¿Sí? Pero ojo, esta que salió por acá después tiene que pasar hacia acá y también tiene varios caminos para llegar a T. Pero, por ejemplo, si yo para la que salió por arriba tomo el camino que viene por todas estas tres aristas de 1 y después por la de 5, entonces esta de acá que viene por abajo no puede hacer este camino, no puede bajar por acá, después subir, después volver a subir y bajar por esta misma arista, ¿sí? Porque ahí en ese caso por esta arista estarían pasando dos unidades, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se ve que en realidad toda esta parte tiene una cuestión media combinatoria entre medio, ¿sí? Voy a tener varias opciones posibles, tengo que buscar cuáles de esas no se solapan, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el espíritu de este problema, ¿sí? Da lo mismo si quizá una de esas unidades estoy transportándola recorriendo 10 aristas. Sí, a mí lo único que me importa es que se respeten las restricciones de la capacidad de cada arista. Mientras eso se respete, me da lo mismo qué tan largo puede hacer ese camino, ¿sí? Entonces, vamos a dar algunas definiciones que nos van a permitir estudiar este problema, sobre todo esto que hablaba, de esto que podía pasar, por ejemplo, que si desde este vértice tiro dos unidades por esta arista, después se me queda una estancada ahí porque después en la siguiente arista puede pasar solamente una, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos escribir eso para poner una condición para evitar que eso pase. Entonces, definición. En este contexto, dado un grafo dirigido G con capacidades U definidas sobre todas las aristas a valores nr+, un flujo es una función f
que va desde, que está definida sobre todas las aristas del grafo, a valores en R, más también, con f de E menor o igual a u de E para toda arista. Eso, sí. Ahora, ¿qué significa esto? Estoy diciendo que un flujo va a ser una asignación de cosas que van a estar pasando por la arista, ¿sí? Que respeta las restricciones del problema, ¿sí? En el fondo, respeta que por cada arista, a lo más, pueden pasar el valor de u de la arista, ¿sí? Entonces, claro, esto es simplemente una cierta asignación que estoy haciendo. Esta función me va a estar definiendo un flujo, me está diciendo cuánto va a pasar por cada arista, ¿sí? Pero eso no es suficiente, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo podría poner mi función f igual a u de e para todas las aristas, ¿sí? Y ahí no estoy haciendo nada, en realidad, como que estoy poniendo una función que es igual a las capacidades en toda arista, ¿sí? Eso no me está dando una solución al problema, ¿sí? Pero vamos a agregar esta siguiente condición. Diremos que f satisface la regla de conservación de flujo. Flujo sí, bueno, esto en realidad es para cada vértice, En un vértice, B, en los vértices de G, sí se cumple lo siguiente. Vamos a definir esta función, que es el exceso de f en el vértice B, que va a ser la suma, y esto lo vamos a interpretar, vamos a ver bien qué significa. Es esa suma menos esta suma de acá, más de B, f de E, ¿sí? Esa es la función de exceso, ¿sí? Entonces, la regla de conservación de flujo va a ser que el exceso sea cero, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Delta menos de un vértice, recordemos, eran todos Exacto. aquellos, son los que entran, los que entran a B, ¿sí? Como Ya, que los que salen de B es con más porque van en la dirección positiva, digamos, ¿sí? ya. Entonces, estoy viendo sobre todas las aristas que entran al vértice B, ¿sí? Estoy sumando los valores del flujo, o sea, estoy midiendo cuánto está entrando a un cierto vértice, ¿sí? Y en la otra suma estoy sumando para cada arista de salida, estoy sumando los valores del flujo, o sea, estoy viendo cuánto está saliendo del vértice. Y lo que estoy pidiendo como regla de conservación es que lo que sale es lo mismo que lo que entra, ¿sí? Porque eso Sí. significa que esa resta sea cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si bien como definición de lo que es un flujo, tomar la función f igual a la función de capacidades es válido como flujo, ¿sí? Resulta que en este ejemplo que puse acá arriba, tomar f igual a u no satisface la regla de conservación de flujo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este mismo vértice de acá, el que nos daba problemas delante, ¿sí? Si f fuese igual a u, lo que pasaría es que el flujo que está entrando vendría siendo 2 y el flujo que está saliendo vendría siendo 1. ¿Sí? Entonces al restar esos dos no me da 0, así que ahí no se está cumpliendo la conservación del flujo, ¿sí? Igual acá, por ejemplo, en este vértice de aquí, el flujo entrante es 1 y el flujo saliente es 15, ¿sí? Entonces, claro, a ver, acá hay otro caso con más cosas. Hay dos que entran, hay 4 de flujo entrando y 5 saliendo, ¿sí? Todo esto pensando que estoy poniendo la función de flujo igual a la función de capacidades, ¿sí? Porque eso es permitido según la definición, ¿sí? Pero a nosotros nos van a interesar aquellos flujos que cumplan esta regla de conservación para casi todo vértice, ¿sí? Vamos a especificar por qué para casi todo, porque va a haber
tenemos que tener cuidado justamente con el vértice de partida y el vértice de llegada. ¿Sí? Ahora, una última cosa de esta definición, por último, ¿sí? Que esto es un detalle que se puede dar en algunos flujos. Un flujo tal que el exceso de F en B el exceso de F en B sea igual a 0 para todo vértice, es llamado una circulación. Sí, porque eso significa que en todo vértice está saliendo lo mismo que entra. ¿Sí? Así que en ese sentido no hay como un origen del flujo, sino que el flujo está circulando por todo el grafo. ¿Sí? Digamos, es como finalmente es un circuito cerrado. Es como si yo tuviera perdón. Como si yo tuviera una tubería con varias ramificaciones, rellena con un líquido, pero ese líquido está circulando constantemente. ¿Sí? Y no hay lugares donde se acumule nada ni se pierda nada. ¿Sí? Eso es finalmente una circulación y que nosotros lo vamos a caracterizar con esto. Sí, que esta función de exceso sea cero en todo vértice. Ahora, eh, ahora, dada una red, ¿sí? Una red, recordemos que era un grafo, una función de capacidades y dos vértices. Un ST flujo es un flujo F que satisface que el exceso del flujo en el vértice S es menor o igual a 0 y el exceso del flujo en los vértices B es 0 para todo vértice que esté en los vértices de G menos S y T. ¿Sí? Ojo acá. Recordemos, ¿qué significa que el exceso de S sea menor o igual a 0? Significa que, bueno, que esta suma, que en el fondo lo que está saliendo, es menor o igual a lo que está entrando. ¿Sí? A ver, eso menor o igual a 0. Sí, lo que está saliendo es Espérate, no me parece que tenéis razón, parece que lo dije al revés. ¿Escribí algo al revés o no? Sí, porque tiene que ser al revés. Déjame chequear la anotación. ¿Sí? Ya. Si pueden revisar, si tienen el material por ahí de las clases cuando estábamos dando las definiciones de grafos, pueden chequear eso también, por favor. Si lo tienen por ahí a Ya. mano. Yo voy a revisar acá también, que me entró la duda ahora, porque eso no me No, hace pero al sentido. final es notación, así que, Sí, 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 al final lo que yo quiero decir ahí es que lo que sale es más de lo que entra. claro. Entonces, esa es la fuente, ese es el origen del flujo. ¿Sí? Un segundo. Bien, mejor que dejemos clara esa anotación ahora, porque la vamos a seguir ocupando. Porque yo recuerdo haber usado la misma anotación que está acá en el mismo libro, entonces me parece raro que ahora no me estén calzando las cosas. Camino, subgrafo, aquí, a ver. E más. E más son las aristas donde uno de los vértices está dentro y el otro está fuera. Entonces, claro, en delta más deberían ser las aristas que salen desde B. Sí, según la anotación que tengo acá.
¿sí? Porque delta más de X son E más de X. Entonces, claro, son las aristas que salen desde B. Estas de acá. Entonces, acá estoy diciendo lo que entra menos lo que sale es igual a 0. Bueno, sería menor o igual a 0. Sí, hay algo raro acá. Bueno, vamos a dejarlo así mientras tanto, pero la idea es esa. Sí, voy a fijarme después, no me había fijado en ese detalle cuando estaba leyendo esto ayer. Déjenme volver a donde estábamos y vamos a seguir. Ahí nos vamos a dar cuenta cuando estemos desarrollando el resto de los conceptos, ahí nos vamos a dar cuenta si es que hay algún error. Ahora, el valor del flujo, ¿sí? Porque acá hay una cuestión que me parece rara con lo siguiente también. Sí, porque tiene que ser menor o igual a 0 para que pase lo siguiente. El valor del flujo se define como el valor de f igual a menos el exceso de f en S. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que el valor del flujo va a ser lo que estoy enviando desde S. ¿Sí? Pero como, claro, lo que está enviando acá me da negativo, ¿sí? Por cómo estaba haciendo la resta arriba, el valor de lo que voy a estar enviando netamente va a ser menos ese valor. ¿Sí? Esa es finalmente la idea. Ahora, en ese sentido, una vez que ya tengo definida esa función de valor del flujo, lo que yo quiero hacer es justamente encontrar un flujo f que haga que ese valor sea lo máximo posible dadas todas las restricciones del problema. ¿Sí? Y en ese sentido, eso significa que tiene que cumplir esto de acá, que el exceso en cada vértice, que no sea ni el origen ni el destino, tiene que ser 0, ¿sí? Y el exceso en el punto de partida tiene que ser menor o igual a 0, ¿sí? Entonces, vamos a anotarlo acá. Problema de flujo máximo. Maximum flow problem. Que tiene como entrada una red GUST y como salida esto nos va a entregar un ST flujo máximo. Ahora, vamos a ver que en realidad muchas veces, dependiendo del tipo de problema que uno esté trabajando, uno lo puede reinterpretar como un problema de flujo máximo. ¿Sí? Por ejemplo, consideremos el problema de asignación de trabajos. ¿Sí? Vamos a describirlo acá. ¿Sí? Este problema hace lo siguiente. Tenemos una cantidad n de trabajos. Cada uno toma una cantidad t sub n de tiempo, perdón, t sub i, en ser procesado. Entonces, cada tiempo tenemos n trabajo y tenemos estos valores de t sub 1 hasta t sub n, que es el tiempo que demora en ser procesado el trabajo por algún empleado. ¿Sí? Eh, tenemos también un conjunto
S sub I. Para cada I entre 1 y n tenemos un conjunto S sub I del conjunto entre 1 y m de trabajadores que pueden contribuir al trabajo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no están igualmente calificados todos. ¿Sí? Hay algunos que pueden hacer un trabajo, hay algunos que pueden hacer otro, hay algunos que pueden hacer 3 de los trabajos y así, que pueden contribuir al trabajo iésimo. Y eso de ahí. Entonces, buscamos valores X y J, que van a ser números reales positivos, donde aquí esto es para todo I entre 1 y n, o sea, para cada trabajo, y para cada J que esté entre, pero en realidad esto va a estar en ese sub I, pero da lo mismo, ¿sí? Porque finalmente esto es X y J, ¿qué es lo que me va a definir? Me van a estar definiendo cuánto tiempo el trabajador J trabaja en el trabajo iésimo. ¿Sí? Eso es lo que va a interpretar el X y J. ¿Sí? Entonces, para aquellos trabajos que el trabajador no puede realizar, ¿sí? O sea, los J que no estén en ese sub I para el I específico, el valor del X y J en ese caso va a ser 0 simplemente. ¿Sí? Pero vamos a dejarlo claro ahí para que quede un poquito más específico, que en realidad me van a importar los valores solamente para aquellos trabajos que sí puede realizar el trabajo. ¿Sí? Entonces buscamos esos números, eh, de manera que la suma sobre todos los trabajadores que pueden hacer el trabajo iésimo, de los tiempos que invierten en hacer esos trabajos cada uno, es igual al tiempo que demora el trabajo en hacerse. ¿Sí? O sea, esa condición de acá se interpreta que todos los trabajos se terminan. Eso de ahí. ¿Sí? Todos los trabajos se terminan. Entonces, la idea es que nosotros queremos hacer lo siguiente. El objetivo será eh, minimizar el tiempo en que los trabajos se terminan. ¿Sí? ¿En qué sentido esto? Puede ser que haya un trabajador que haga muy rápido todos los trabajos, ¿sí? Pero no puede estar trabajando en todo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, hay que, en el fondo, más que un problema de un flujo, el problema que estamos tratando ahora, es más bien un problema de asignación. ¿Sí? ¿De qué manera asignar a cada trabajador algún trabajo específico? De manera que en el total, ¿sí? Si los pongo a todos a trabajar con la asignación que elegí, en el fondo con la calendarización que elegí, los trabajos se terminan de la manera más rápida posible. ¿Sí? Entonces, si bien este problema se ve distinto, o sea, como que no parece tener una interpretación con un flujo principal, o al menos en un comienzo, sí se puede hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a interpretar este problema de una forma distinta. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar claro esto. A ver, un segundo. Claro, que no especifique la función. ¿Sí? Es decir, yo lo que quiero minimizar es la función t de x, que viene dada por el máximo con j entre 1 y m, de la suma de, esto es la suma de
A ver, espérenme, me perdí acá. Ah, sí, la suma con los i's tales que j está en ese i de x y j. ¿Sí? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Para cada trabajador, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es sumar los tiempos de los trabajos que realizó. ¿Sí? Y entonces voy a tomar el mayor tiempo para todos los trabajadores. O sea, en el fondo voy a ver cuánto se demoró el trabajador que más trabajó. ¿Sí? Y yo lo que quiero hacer es que ese trabajador trabaje lo menos posible. ¿Sí? Eso va a hacer que el tiempo trabajado de todos va a ser el menor posible y por lo tanto el tiempo que se realizaron todos los trabajos fue el menor posible. ¿Sí? Sí, al final Entonces, es como minimizar la cuota superior. claro, estamos minimizando la cuota superior de los tiempos de trabajo. ¿Sí? Y con eso se minimiza automáticamente el tiempo en que se realizan todos los trabajos. Perfecto. Entonces, esto es lo que queremos hacer. ¿Sí? Ahora, vamos a pensar en lo siguiente. Sea T un número real, ¿sí? Vamos a buscar vamos a buscar los valores de x y, ¿sí? Buscamos valores de x y j mayor o iguales que 0, tales que se cumpla lo siguiente. Por una parte, que se cumpla esta restricción que ya habíamos dicho, ¿sí? Que la suma con j en SI de los x y j tenía que ser igual al tiempo que demora el trabajo en realizarse, ¿sí? Y además voy a poner que la suma sobre los i's, tales que j está en SI, que eso es lo que está dentro del máximo en la función objetivo, x y j, que esto sea menor o igual a t, ¿sí? Para todo j. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo, ok, yo no sé cuál va a ser mi óptimo, pero voy a fijar un número t real y lo que voy a hacer es decir, ok, voy a buscar todas las asignaciones de trabajo, ¿sí? Que hagan que el tiempo que me demoro sea menor o igual a este valor t, ¿sí? Si t es mayor o igual al valor óptimo de la función objetivo, siempre va a existir alguna asignación, ¿sí? Si es más chico que el valor óptimo, imposible, ¿sí? Nunca voy a encontrar una asignación porque eso va a significar que el valor que había puesto no era el óptimo, ¿sí? Ok, entonces lo que vamos a hacer, eh, vamos a considerar el siguiente gráfico. ¿Ya? Y este va a ser un grafo bipartito, ¿sí? Vamos a tomar un conjunto de vértices que los vamos a llamar B sub 1 hasta B sub n, que representan, un segundo, sí, B sub 1 hasta B sub n, representando los trabajos. Vértices W1 hasta WM, representando los trabajadores. Y vamos a tener aristas BI, WJ, siempre que J esté en ese I, ¿sí? O sea que el trabajador J puede hacer el trabajo I, ¿sí? Eh, y vamos a agregamos dos vértices nuevos,
S y T, y aristas de la forma S, B, I, para todo I entre 1 y M, entre 1 y N, perdón, y W, J, T, para todo J entre 1 y M. ¿Ya? Visualicemos esto. Lo que dije, ok, voy a tener acá 5 trabajos, ¿sí? Voy a tener 3 trabajadores por acá. Y agregué una arista KS, una arista T, y desde S me voy hacia todas las aristas perdón, hacia todos los vértices que representan los trabajos. Y desde todos los trabajadores me voy a la arista, perdón, al vértice T, ¿sí? Entonces esto es S, T, ¿sí? Eso es lo que tenemos por ahora, ¿sí? Ahora, y las aristas que dije que tienen que estar acá siempre y cuando el trabajo lo pueda hacer el trabajador. Si en el fondo, lo que voy a estar diciendo, siempre que le pueda asignar el trabajo, un cierto trabajo a un trabajador, se lo asigna. ¿Sí? Va a ser algo así. Este va a ser el grafo que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Fíjense que eso me permite que estas aristas como que siempre van avanzando, siempre van desde SST, ¿sí? Y se van formando caminos, se van formando. Puedo estudiar esto como un problema de flujo ahora, de alguna forma, ¿sí? Entonces, nos falta introducir ahora para este gráfico, perdón, para este grafo, consideremos una función U definida sobre subaristas a valores en R+, ¿sí? Como U de S, B sub I igual a T sub I, y U de E igual a T para todas las E que estén para el resto, ¿sí? Para el resto. Vamos a escribir así. ¿Sí? Entonces, ¿qué logro con esto? Resulta que si las capacidades que tienen estas aristas de acá, ¿sí? Estas 5 primeras, son exactamente igual a los tiempos que tienen que ser que yo necesito para cumplir los trabajos, ¿sí? Si yo tengo un flujo que ocupe estas 5 aristas en su capacidad máxima, significa que esa va a ser una solución a mi problema, ¿sí? Porque lo que esté pasando por cada una de estas aristas intermedias va a ser el tiempo que le tengo que asignar a cada trabajador para realizar el trabajo específico, ¿sí? Y eso me queda asegurado porque acá, en esta arista, digamos en las del origen, la capacidad que estoy poniendo, ¿sí? Y que si esa capacidad se ocupa completamente, significa que estoy cubriendo el tiempo que necesita cada trabajo para ser realizado, ¿sí? La pregunta es cómo voy a distribuir esos tiempos entre los trabajadores, ¿sí? Y esa distribución me va a aparecer acá en esta maraña de flechas al medio, ¿sí? Por ejemplo, esto de acá, si este demoraba 5 horas, o a ver, este de acá, este demoraba 5 horas en realizarse, esas 5 horas quizás las voy a distribuir como una para ese, 2 para este y 2 para el de acá abajo, ¿sí? Y así, voy a estar respetando todas las restricciones, ¿sí? Y como las capacidades para el resto de las aristas son este número T que yo había fijado, ¿sí? Corresponde con esta restricción de acá, ¿sí? Que en el fondo, para cada, para cada trabajador, ¿sí? Para cada vértice azul, ¿sí? Y si yo miro todos los IES que corresponden a que el trabajador puede realizar ese trabajo, o sea, en el fondo miro todos los trabajos que tienen aristas salientes que llegan hasta acá,
¿sí? Por ejemplo, este de acá tendría que mirar estos 3i, ¿sí? Lo que se tiene que cumplir ahí es que la suma de estas tres cosas, ¿sí? De lo que quede en estas tres partes, sea menor o igual a t, ¿sí? Y si cada una de estas aristas tiene capacidad a lo más t, esa restricción siempre se va a cumplir, ¿sí? Independiente de, por ejemplo, si para este vértice llegaran 5 flechas, como yo sé que esto de acá va a ser menor o igual a t, eso va a estar asegurado porque en realidad todas las capacidades son menor o iguales que t, ¿sí? De hecho, esta también, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que lo que llegó acá no puede superar ese valor t, ¿sí? Con las de salida. Y esa es otra forma de asegurarlo. ¿Sí? No sé si queda claro cómo en el fondo este problema que era simplemente de asignar entre dos conjuntos, asignar cosas de una cierta forma, lo puedo estudiar como un problema de flujo, ¿sí? Haciendo que en el fondo lo que voy a estar transportando en la red, en el fondo, va a ser el tiempo. Claro. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. ¿Ya? Entonces, estas son como aplicaciones que se le pueden dar a este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, vamos a dar algunos detalles de este problema. ¿Sí? A ver, denme un segundo. Quiero ver una cosita acá. Ah, ya, no, nada. Eso. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos 10 minutos, ¿sí? Para ver un par de cositas más, un par de detalles más que se pueden hablar sobre este problema. Y ya espero para la próxima clase empezar a relacionarlo con el problema que está asociado a este, que es el problema de los cortes mínimos. ¿Ok? Que no sé si vamos a alcanzar exactamente en la próxima clase, pero sí, yo creo que sí. Sí, porque según estoy viendo acá, llega un punto en que ya se van, como que se alejan un poco del análisis en sí del problema y dan como 10 algoritmos distintos para resolverlo. ¿Sí? A nosotros con uno nos basta. ¿Sí? Con uno que veamos nos basta. ¿Sí? Es como para entender la idea de cómo se puede resolver esto. Después, si ustedes ya necesitaran algún algoritmo más específico más adelante en su, digamos, su vida profesional, van a estar en condiciones de poder pescar este mismo libro quizá incluso y leerlo. ¿Sí? Perfecto, entonces vamos a seguir a las 11:25 vamos a seguir. Ya. Ok, entonces, lo último que habíamos visto fue que, claro, yo tomé este problema de asignación de trabajo, ¿sí? Que en esencia es un problema de programación lineal, ¿sí? Así que es un problema de optimización lineal que, bueno, tiene su planteamiento como tal. Entonces ahora la pregunta es, si es que será cierto esto en el sentido contrario, o sea, será cierto que un problema de flujo máximo lo puedo plantear como un problema de programación lineal, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a determinar si es que tiene sentido preguntarse por la solución de este tipo de problemas, ¿sí? Y eso nos va a ayudar un poquito, ¿sí? Entonces, notemos que en general, el problema de flujo máximo puede ser planteado como el problema de programación lineal siguiente. Es el máximo de la suma sobre las aristas G menos la suma a menos S de XG, ¿sí? Que eso es justamente lo que habíamos definido que era el valor del flujo, ¿sí? Donde ahora el valor de este flujo que vamos a encontrar que va a cumplir que f de E, donde es una arista, va a ser igual a XG, ¿sí? Que va a ser, digamos, la variable de decisión de este problema. Entonces vamos a maximizar eso.
sujeto a las siguientes restricciones. Vamos a pedir que la suma de esto sea igual a esto, o sea, esta es la condición de que todo lo que entra, perdón, esto era B, todo lo que entra en una arista es lo mismo que lo que sale, perdón, a un vértice es lo mismo que lo que sale. Entonces esto para todo B que esté en los vértices de G menos S y T. Vamos a pedir también que lo que pasa por cada arista tiene que ser menor o igual a la capacidad correspondiente para toda arista en la arista TG. Y esta condición importante también, que está implícita, que tiene que ser todo mayor o igual a cero, ¿sí? No puedo tener flujos negativos, ¿sí? Eso no se admite. ¿Sí? Entonces, claro, como estamos en un grafo, todo es finito, ¿sí? La cantidad de vértices es finita, así que estas igualdades de acá me dan una cantidad finita de restricciones, ¿sí? Lo mismo con las aristas, como la cantidad de aristas es finita, yo sé que esta cantidad de desigualdades y estas de acá son todas finitas, ¿sí? Entonces esto es efectivamente un problema de programación lineal, ¿sí? Es lineal en la variable x, digamos. Eh, y por lo tanto, bueno, por cosas que ustedes han visto en el curso de optimización, esta cuestión, existe un algoritmo para poder resolverlo, ¿sí? Tenemos el algoritmo simplex que lo resuelve de manera eficiente, ¿sí? Pero nosotros queremos darle ahora un enfoque un poco más combinatorial, ¿sí? Nosotros queremos encontrar un algoritmo que esté adaptado para este tipo de problemas, que sea eficiente, ¿sí? Porque claro, nosotros tenemos en general los algoritmos que son válidos para un problema de programación lineal en general, ¿sí? Y ese obviamente va a servir para este problema, ¿sí? Pero nos gustaría tener un algoritmo que sea un poco más eficiente y en ese sentido aprovecharnos de la estructura del problema, ¿sí? Y principalmente aprovecharnos de esto que, como estamos interpretando todo esto como flujos, esta condición de que todo lo que entra a un vértice tiene que salir, ese va a ser súper importante para poder encontrar una solución de una manera un poco más eficiente, ¿sí? Eh, pero lo importante acá, que con esto vamos a finalizar la clase de hoy día, es notar lo siguiente. Una proposición, el problema anterior siempre tiene solución, ¿sí? Esto ya es una cosa que se ve, eh, que ya es importante en el sentido del planteamiento, ¿sí? Porque, claro, para un problema de programación lineal en general, la existencia de solución no está asegurada, ¿sí? Como que depende de si el poliedro es no vacío, ¿sí? Y en caso de ser no vacío, tengo que después chequear que no haya alguna dirección extrema en la cual sea una dirección de crecimiento de la función, en este caso, que es un problema de maximización. ¿Sí? Si fuese uno de minimización, buscar una dirección de descenso. Eh, pero en este caso, por, por la estructura que tiene el problema, vamos a poder concluir que esto siempre tiene solución, ¿sí? Y una demostración rápida de esto es la siguiente. Notemos que si f de x es la función objetivo, esta función suma s x e menos la suma sobre esta otra aristas x e, si esa es mi función objetivo, ¿sí? Entonces, como yo sé que cualquier punto factible verifica esto y xe mayor o igual a 0, tenemos que f de x es menor o igual a la suma sobre esto de los UE
menos nada, ¿sí? Y esto es menor que más infinito, ¿sí? Para todo x, que en el fondo que tiene xe con e en las aristas, factible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, yo sé que en esta suma de aquí ocupo que todos los xe son menores o iguales que u sub b, ¿sí? Así que me queda esa suma de ahí, con la desigualdad. Y en esta otra, ocupo que todos los xe, para esa en particular, son mayores o iguales que 0, ¿sí? Así que me queda esto acá. Entonces, claro, yo sé que si algún punto es factible, la función objetivo a lo más vale esto, ¿sí? Así que está acotada por arriba, tiene que tener un máximo, ¿sí? Por otra parte, además, ¿sí? Porque eso es válido para todo factible. Yo tendría que chequear que haya al menos alguna asignación factible, ¿sí? Alguna asignación que cumpla todas las restricciones del problema. Además, notamos que xe igual 0 para todo e en la arista de G es factible, ¿sí? Y acá entre paréntesis lo voy a poner, es decir, el flujo en el cual no transportamos nada, ¿sí? Y ese es factible claramente porque si todos los xe valen 0, ¿sí? Tengo inmediatamente que esta igualdad se va a cumplir trivialmente, ¿sí? Acá voy a estar sumando puros ceros acá también, ¿sí? Voy a tener que esta restricción de acá me va a decir que 0 es menor o igual a u sub e, y eso se cumple porque yo sé que mi función de capacidades es una función a valores mayores o iguales que 0, ¿sí? Y por otra parte, xe va a ser mayor o igual a 0 trivialmente porque son iguales a 0, ¿sí? Entonces, existe al menos un flujo factible, ¿sí? Que es este flujo, digamos, estático, que no hace absolutamente nada, ¿sí? Y por otra parte, cada vez que yo tomo alguna solución factible de este problema, voy a tener que la función objetivo me quede acotada por este valor de aquí, ¿sí? Y como ese valor es finito, porque esta suma es finita, concluimos que el problema tiene alguna solución, ¿sí? La solución existe, ¿sí? Entonces, solamente a partir de la estructura de este problema ya tenemos que siempre vamos a tener una solución de este problema, lo va a ser interesante de estudiar, ¿sí? Porque no vamos a tener que, por ejemplo, en el caso del problema de, de buscar los caminos más cortos, de repente había que hacer esta distinción, ¿sí? En el fondo, algoritmos que me entregan el camino más corto entre dos puntos, o bien me avisa que el camino no existe, ¿sí? Eso sería la distinción de no existe solución y cuando existe me entrega la óptima. Acá en este caso eso no va a pasar porque este problema siempre tiene una solución, ¿sí? Entonces, queda claro cómo se puede ver la relación entre este problema de flujo máximo que tiene que ver, en el fondo, con decidir de qué manera transportar las cosas dentro de un grafo, cómo en realidad se reduce a un problema de programación lineal, ¿sí? Eso nos va a ayudar bastante como para entender el problema, ¿sí? Finalmente darse cuenta que es un problema de optimización simplemente, ¿sí? Pero además de eso, ya, con esto ya sabemos automáticamente que hay algún algoritmo eficiente que lo resuelve, ¿sí? O sea, esta cuestión de acá se puede resolver con simplex, de alguna forma, ¿sí? El asunto va a ser cómo ahora nosotros vamos a aprovechar la estructura del problema para encontrar un algoritmo que sea aún más eficiente, ¿sí? En el fondo vamos a ocupar la regla de conservación. La regla de conservación esa nos va a ayudar que era finalmente esta igualdad acá, nos va a ayudar a definir un poco las cosas, ¿sí? Y vamos a hablar de cosas que igual se hablan en los problemas de programación lineal, ¿sí? O sea, cuando uno resuelve algo con simplex, uno habla de los costos reducidos del problema, ¿sí? Nosotros ahora vamos a hablar de las capacidades residuales, ¿sí? Que es básicamente el mismo concepto, ¿sí? Por ejemplo,
si yo tengo un flujo sobre este grafo que está acá, ¿sí? Y bueno, ya dije que en realidad para un flujo acá, necesariamente, para que se cumplan las condiciones de conservación, sobre esta arista puede pasar solamente una unidad, no pueden pasar dos, ¿sí? Puede pasar solamente una, ¿sí? Entonces, ahí la capacidad residual va a ser 1, ¿sí? En el fondo es la capacidad total menos lo que está pasando como flujo, ¿sí? En esta que va a pasar 1, la capacidad residual va a ser 0, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en estudiar esas capacidades residuales, ¿sí? Por ejemplo, si yo calculo la capacidad residual para algún flujo y en alguna de las aristas la capacidad residual me dio negativa, ¿sí? Eso significa que el flujo no es factible, ¿sí? Porque estoy en alguna parte, está pasando más de lo que puede pasar. Y eso significa que en algún momento no cumplí, o voy a estar de cierta forma, al tratar de arreglar eso para que pase solamente lo que puede pasar, se me va a generar un punto donde se me van a acumular cosas, ¿sí? Entonces eso me va a indicar de qué manera tengo que ir reduciendo el transporte en las aristas anteriores para obtener nuevamente un flujo factible, ¿sí? Y ahí en adelante vamos a estudiar las condiciones que nos van a asegurar que ese flujo de hecho es el max, ¿sí? Ese va a ser lo que a lo que nos vamos a dedicar la próxima clase, ¿sí? Y van a ser cosas que vamos a llamar los caminos de aumento, ¿sí? En el fondo, determinar de qué manera puedo aumentar el flujo en una arista, de manera de seguir siendo factible, y en caso de no serlo, de qué manera tengo que irlo reduciendo para volver a la factibilidad, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí. Perfecto. Entonces, a eso nos vamos a dedicar la próxima clase el día jueves, y por ahora lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Si les surge alguna duda con esto o con la preparación de la presentación, me avisan nomás, ¿sí? No sé si han visto, pero de hecho esta última semana he estado bien, bien activo en Discord bueno, tú, Pablo, sobre todo, que no sé si has cachado que los cabros de Lineal me están llamando acá rato. Sí, sí, caché. Pero eso, pues si necesitan ayuda con la preparación de la presentación o algo, por último se ponen de acuerdo los dos y nos podemos reunir los tres a hablar por ahí, ¿ya? Ya, profe. Ya, eso. Que tengan una buena semana y nos comunicamos el día jueves. Ya, Bien, perfecto, igual. Nos chao, vemos. chao.